John Lennon y este clásico Imagine. Abrimos el ratito para conversar cada tarde con gente que nos inspira, con gente luminosa. Hoy con el pediatra Luis Ortigosa, integrante también del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias y de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, bienvenido. Roscas y Cotufas, ¿cómo está? Buenas tardes, Tomás. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañe. ¿Por qué ha elegido Imagine de John Lennon como una de sus canciones de cabecera? Bueno, desde que la oí hace ya muchos años era una canción con mucho contenido. Y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, yo creo que es una canción que todo el mundo debería saber traducir. Está en inglés, pero imaginémonos un mundo sin guerras y sin fronteras. Bueno, estaríamos muchísimo más tranquilos todos. Que parece que tengamos que seguir recordando esto, ¿verdad? Todavía hoy, 2025, con un escenario político, geopolítico tan complicado y con tantas vidas en el camino. Sí, sí, la verdad es que es una pena. Nadie podía pensar que en este siglo XXI pudiésemos ver y escuchar por las radios y ver sobre todo en televisión, que estamos viendo unas imágenes que nos dejan fríos todos los días desde hace ya años. Y no solamente por Gaza, que es lo que nos está viendo ahora, Ucrania y la cantidad de conflictos bélicos que hay en el mundo. Es terrible que la humanidad, después de tantos siglos, no haya aprendido. Doctor, ¿usted siempre supo que quería ser médico? Bueno, yo cuando ya tenía 17 años, pues tenía que empezar a decidir, ya estábamos en PREU, el último PREU, antes de entrar en COU, y me gustaban las ciencias y siempre pensé o en ser médico o en ser biólogo y botánico, concretamente, me encanta la botánica de Canarias. Y se decantó por la medicina. Y al final, bueno, soy médico, pero sigo saliendo al campo y disfrutando de la botánica. ¿Le ayuda para desconectar también? Sí, 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 es una gran desconexión. Y en Canarias todavía tenemos esta suerte. Aquí en Tenerife tenemos todo ese gran bosque de Anaga, pero bueno, en Gran Canaria también tenemos, y en las otras islas, cada una tiene su encanto botánico y paisajístico. Entonces, antes de que el turismo este de masa que nos está llegando nos lo destruya completamente, creo que debemos disfrutar todos los que podemos. Y los que vivimos hace 60 años y conocíamos ese sur de Gran Canaria, donde estás tú ahora, y veíamos esas grandes dunas y que la isla terminaba en Maspalomas, y vemos lo que está pasando allí, pues realmente es otro momento para reflexionar. Decide estudiar medicina y especializarse en pediatría. ¿Esto por qué? Bueno, lo de la pediatría fue, bueno, a medida que iban pasando cursos me iba gustando lo que iba viendo. Primero fisiología, después quise ser farmacólogo, después oftalmólogo, y ya cuando estaba en cuarto y en quinto de medicina, pues los profesores de pediatría realmente me atrajeron con sus clases, y ahí fue cuando decidí ser pediatra. Entré de alumno interno ya en quinto curso en la facultad, y a partir de ahí siempre he seguido por la pediatría y por sus especialidades. Hay muchas especialidades en pediatría. Evidentemente todas las vidas importan, por supuesto, pero parece que cuando uno se enfrenta a esa medicina pediátrica, a uno le toca, no sé si más el corazoncito. Bueno, evidentemente, y si volvemos a Gaza y vemos las imágenes desgarradoras que vemos ya no de niños mutilados por la bomba, sino desafortunadamente de niños malnutridos, niños que se están muriendo por hambre. Cuando yo estudiaba pediatría en el año 1975-76, allí veíamos una serie de enfermedades que decíamos del tercer mundo, de Biafra, decíamos en aquellos momentos, con niños malnutridos porque no tenían con qué comer. Y fíjense ustedes lo que son las cosas, con la abundancia que hay en el mundo, lo que estamos viendo. Y realmente, bueno, pues ese es el problema, que nosotros podemos ver muchísimas enfermedades ahora mismo en niños, que podemos tratarlas, muchas de ellas, y afortunadamente los avances tecnológicos pues nos hacen que, bueno, que convivamos con la enfermedad, pero que cada vez tengamos más alegría viendo que los niños pueden salvarse, cuando hace 40 años pues tenían para muchísimas enfermedades muy pocos meses de vida. Doctor, en consulta hoy por hoy, ven casos, ven a pacientes, ven a niños y niñas con enfermedades o con patologías que pensaban que nunca iban a ver en un lugar avanzado como el nuestro. Bueno, en nuestro mundo ahora, si hablamos de distintos mundos, el mundo en el que vivimos, este famoso primer mundo, vemos ya cada vez son las enfermedades más graves, son las enfermedades derivadas
de cáncer. El cáncer infantil, las leucemias y determinados tipos de cánceres que hace muchos años eran incurables, hoy ya digo, tenemos herramientas muy potentes, primero diagnósticas y después terapéuticas, y podemos hacer que muchos de estos niños que hace unos años hubiesen fallecido, pues ahora tengan una supervivencia y sobre todo una calidad de vida importante. Hasta hace poco, hasta hace igual 5 años, habíamos tenido un consenso, igual con algún matiz muy aislado, pero teníamos un consenso absoluto, podríamos decir, en torno a la vacunación. La vacunación salvaba vidas, la vacunación salva vidas y la vacunación ha permitido, allá donde es posible que llegue, erradicar enfermedades. Sin embargo, se han roto algunos consensos a través de líderes, por ejemplo, como Donald Trump, en el que ha señalado abiertamente, ha culpado a las vacunas, también con el movimiento antivacunas que derivó de la pandemia del coronavirus. Y se ven aquellos casos en los que, por ejemplo, enfermedades que parecían erradicadas o prácticamente controladas, gracias precisamente a la vacunación, han vuelto a resurgir en aquellos entornos en los que se promueve que papá y mamá no vacunen al chiquillo. Bueno, no tenemos una hora para hablar del tema, que necesitaríamos un buen rato para tratar de explicar, pero vamos a simplificarlo mucho. El consenso existe, la investigación y la evidencia científica existe, y no hay ninguna duda. O sea, nadie que tenga conocimiento científico o lea fuentes científicas y con evidencia tiene ninguna duda de la importancia de las herramientas de salud pública que son las vacunas. Eso nadie lo pone en duda. ¿Quién lo pone en duda desde hace unos cuantos años? Pues esta serie de movimientos que se llaman antivacunas, y ahora, desafortunadamente, con lo que estamos viendo en el mundo, que volvemos siempre, ahora está el tema de la guerra, pero es que el otro tema que es prácticamente increíble, que en un país como Estados Unidos haya podido llegar a vivir en la Casa Blanca Donald Trump y todo el grupo de personas que están a su alrededor, muchos de ellos fanáticos sin conocimiento, sin ciencia, y sobre todo, fíjense ustedes, un heredero del famoso John Fitzgerald Kennedy, creo que es uno de Robert sus... Kennedy Jr., sí. Robert J. Kennedy. Este señor es nada menos que lo que aquí en España representa el ministro de Sanidad. Y es un señor que desde hace muchos años sabemos que es un antivacuna reconocido, y está ahora montando una trifulca en Estados Unidos, desmontando lo que en Estados Unidos se ha tardado tantos años en conseguir, que son comités asesores de vacunas formados por científicos de prestigio. Los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha destituido a todas estas personas, está recomendando no vacunar, y ya estamos empezando a ver brotes de sarampión en distintas partes de Estados Unidos, cuando el sarampión era una enfermedad, hacía más de 30 años que no habían sarampiones autóctonos en Estados Unidos, y ya los hay. Entonces, ¿qué pasa en Canarias y en España? Pues no estamos en la misma situación. La situación de España es que afortunadamente un 95% de los niños están muy bien vacunados, con un calendario muy potente. Tenemos un calendario financiado con más de 18 enfermedades metidas en él, universal y gratuito. Importante subrayarlo. Claro, a diferencia de Estados Unidos, que tiene bueno, vamos a ver lo que tiene ahora, lo que va a quedar al final de año, pero siempre hemos mirado el calendario de Estados Unidos como un calendario magnífico, pero no era universal ni es gratuito. Es decir, ahí hay que tener una aseguradora detrás para las vacunas. En conclusión, yo creo que no debemos hacer caso a los movimientos antivacunas, no debemos mirar a redes sociales, no debemos seguirnos por lo que nos llega por Instagram, por TikTok, y si ustedes tienen dudas frente a las vacunas, consulten, pero no consulten en Internet, porque hay muchos virus informáticos, sino que consulten con sus profesionales sanitarios, en la farmacia, en el centro de salud, con su enfermera, con su médico, y todas las dudas las van a resolver. Y ya termino en este tema, porque si usted me saca el tema, pues podemos estar muchas horas hablando. Insisto, ahora mismo, por ejemplo, les voy a poner un dato. El año pasado, o hace 2 años, ya empezamos a inmunizar frente a la bronquiolitis, que es una enfermedad que sobre todo en lactantitos muy pequeñitos produce neumonía e infecciones de tracto respiratorio muy graves, que los metía en UBI. Se saturaban los centros de salud y urgencias hospitalarias los meses fríos de invierno. Y el año pasado se empezó a inmunizar con un medicamento. El año pasado el 98% en Canarias, el 98% de todos los niños que nacieron en hospitales
se inmunizaron frente a esta enfermedad. Y no fueron los niños recién nacidos los que dieron el consentimiento, lo dieron sus padres. Es decir, que los padres son conscientes de que cuando hay una enfermedad importante y existe una vacuna o un anticuerpo monoclonal, en este caso, que es importante, pues consienten. Por tanto, no hagamos caso a esos cantos de sirenas o a esas falsedades y burlos y falsas noticias que nos llegan, sino que confiemos en el sistema. Cuando un gobierno tiene un calendario público tan potente de vacunas como el que tiene en Canarias y en España, hagamos caso, que eso nos cuesta mucho dinero a todos los españoles y no es un dinero perdido, es un dinero invertido en salud. Y que esto no empezó ayer, doctor, que es decir, que las vacunas llevan años, llevan décadas, afortunadamente, cuidándonos y protegiéndonos de enfermedades. Que es así, es que ya digo, no tenemos tiempo, pero hay enfermedades como por ejemplo la viruela. Yo estoy vacunado de la viruela. Todos los que tenemos más de 60, 65 años, que se miren en su brazo o en su muslo y verán una señal pequeñita o redonda, y eso es la vacuna de la viruela que se empezó a poner en los años 50, 60 y hasta los 70 para conseguir que una enfermedad tan grave como era la viruela, que ahora la gente no sabe lo que es esto, pues que provocaba cientos de miles de fallecidos o de gente con muchas complicaciones, pues esa enfermedad está erradicada gracias a la vacunación. La COVID o el COVID hace 5 años, si no hubiese sido por las vacunas, estaríamos todavía con muchos problemas. Ahora mismo ya la enfermedad se ha quedado entre nosotros como un proceso catarral banal y gracias a las vacunas hemos finalizado la pandemia de COVID. O sea que si empezamos uno por una las enfermedades que son inmunoprevenibles, veremos la importancia y en esta balanza cómo el peso de las vacunas es muy importante. Además, esta semana empezaba también la campaña frente a la gripe exclusivamente en colectivos especiales vulnerables, también en los coles. Esperan que esto también funcione, que con la vacuna de la gripe, que a veces también hay mucho bullying, mucha desinformación al respecto, muchas veces la gente, y sobre todo, de nuevo, si nos fijamos en los más pequeños, sus familias acompañen a que se vacunen a los chiquillos. Sí, sí, y desde el año pasado y aquí en Canarias se está haciendo un programa muy interesante que es ir a los colegios a vacunar a los niños pequeños de 3 a 5 años. El año pasado se empezó la campaña, este año se ha comenzado en colegios públicos y concertados. La campaña, como muy bien dice, arrancó el lunes pasado y bueno, todos los padres que tengan dudas o no hayan dado el consentimiento para que a sus hijos se les administre esta vacuna, que además es una vacuna muy interesante, muy bien aceptada por los niños, porque no es un pinchazo, es una vacuna que se aplica intranasalmente. Esa me encantaría para mí, doctor. Bueno, A mí todas las vacunas ojalá fueran así. no tienes edad para ello. La edad de la vacuna intranasal es desde los 2 años hasta los 17 años. No sé si tendrás 17, si es, Ya quisiera. acógete a la vacunación intranasal. Y si no, de todas formas, te puedes vacunar como los adultos con una vacuna intramuscular. Entonces, bueno, la campaña de vacuna de gripe empieza todos los años, a ver si este año tiene mejor cobertura y podemos alcanzar coberturas que son los objetivos de para niños en un 60% y profesionales sanitarios que nos están oyendo, recuerden que ustedes son importantes para transmitir la importancia de la vacunación y vacúnense también, profesionales sanitarios. Estamos conversando con el pediatra Luis Ortigosa. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro han de esperar. De John Lennon a Mercedes Sosa con esta canción tan bonita, por favor, de las manos de mi madre. Creo que sobra preguntarte por qué la has elegido, Luis. Bueno, ese es otro referente. Mercedes Sosa tiene muchísimas canciones, Gracias a la vida. Solo le pido a Dios, que era una canción que yo quería escuchar ahora, porque estamos justo pedirle a Dios que no nos olvidemos de lo que significa la guerra en este momento, porque hay mucha gente que ha mirado a un lado y yo creo que tenemos que seguir mirando al frente. Mercedes Sosa es una cantante que siempre ha estado a mi lado desde que estoy escuchando música y bueno, es un referente. Los Beatles y Mercedes Sosa son
dos de mis momentos musicales a lo largo de la vida. Mercedes Sosa, otro de esos símbolos, ¿no? Con esas canciones que nos acompañan sin duda para denunciar, para acariciar también. Luis, ¿qué es lo más complicado y lo más gratificante de ser pediatra? Bueno, lo complicado a veces es en niños muy pequeñitos que no te dicen lo que tienen, es llegar a un diagnóstico. A veces hay muchas enfermedades infantiles que son muy fáciles de diagnosticar y otras nos cuestan mucho más. Entonces, esa es la parte también, quizás vamos a poner unas comillas bonitas de ser pediatra, que es el ir tocando teclas diagnósticas para llegar a un diagnóstico lo más precoz posible, cuando la enfermedad es una enfermedad grave, y poder solucionar ese problema de salud en el niño. Esa es la mayor satisfacción de los pediatras cuando hacemos diagnósticos y, bueno, salvamos vidas, mejoramos la calidad de vida del niño y de la familia. No nos olvidemos que siempre hablamos de los niños, pero la mayor satisfacción que yo personalmente tengo es cuando los padres entran a la consulta agobiados, muy preocupados, muchos de ellos, la mayor parte de ellos afortunadamente sin motivo, porque la enfermedad de su hijo no es grave, pero cuando es una enfermedad grave, ahí tenemos que hincar codos y llegar lo más rápido posible a un diagnóstico. Eso es un... Son pacientes muchas veces, Luis, según la edad, que igual ni hablan. Sí, sí, claro, un niño de un mes no habla y un niño de 10 meses que ya dice algunas cositas, pues tampoco te puede expresar dolor, te puede expresar, pero bueno, insisto, hay enfermedades muy complicadas, muy complejas, incluso tenemos enfermedades que las llamadas enfermedades raras, y raras son porque son muy infrecuentes y que tenemos que intentar diagnosticarlas muy precozmente en los primeros años para evitarles secuelas neurológicas a los niños y a las niñas que las sufren. El otro día pasaba por aquí también en este espacio el cardiólogo gran canario Aridane Cárdenas, le preguntaba qué podríamos hacer todo, que nos recordara, que nos refrescara para tener un corazón saludable. Eh, ¿Cómo tener niños y niñas saludables en lo que dependa de nosotros? Bueno, igual que para adultos, este es el ABC que todo el mundo sabe, pero tenemos que recordarlo y es hacer un estilo saludable de vida. Cuando los niños son muy pequeñitos son los padres los que tienen que hacer este estilo saludable de vida en sus hijos, es decir, alimentarnos bien, no alimentarnos con productos ultraprocesados, sino con productos lo más frescos posibles, dieta sana y equilibrada. Primera cuestión. Y segunda, medida que ya el niño puede caminar y moverse, el ejercicio físico, el deporte. Y siempre, y no es que sea un problema que siempre hablo de vacunas, pero ya tenemos un punto dentro del estilo saludable de vida, el estar bien vacunados, niños y adultos, ya que si estamos bien vacunados frente a tantas enfermedades, evitaremos pasarlas y por tanto vamos a tener una salud mucho mejor. Por tanto, estos son y muchos más pilares que no vamos a insistir: dieta sana, ejercicio físico y estar bien vacunado como mínimo. ¿Habría que aspirar a más coberturas vacunales de otro tipo de enfermedades? ¿Estamos en eso? ¿Estamos en un buen momento? Sí, sí. En este momento hay enfermedades, hay que distinguir entre lo que son enfermedades inmunoprevenibles, es decir, las enfermedades frente a las que tenemos vacunas, que hay más de 25 en este momento, pero aquí las que están metidas en calendario público son las que son más epidemiológicamente circulantes en nuestro medio, pero hay vacunas frente a la fiebre amarilla, frente a la encefalitis japonesa, frente a la encefalitis europea, frente al dengue, y que aquí no se aplican porque no existen esas enfermedades aquí. Pero para todas las enfermedades frente a las que dispongamos de vacunas, pues hay que aplicarlas frente al tétano, frente a la difteria, frente a la zosterina, etcétera, etcétera. Y fíjense los padres y los abuelos que nos están oyendo, o las personas que tengan más de 40, 50, 60 años, que recuerden la cantidad de enfermedades infecciosas de estas que he comentado que había hace años y que ahora ya no hay. ¿Por qué? ¿Por arte de magia o por arte de la vacunación? Doctor, ¿qué tal se lleva usted con la inteligencia artificial? Bueno, no nos han presentado todavía. Bueno, yo creo que es un gran avance. Internet fue un gran avance, ya lo estamos viendo, y ahora mismo que estamos en los primeros balbuceos de la inteligencia artificial, realmente es una herramienta potentísima a la que hay que saber utilizarla. Y bueno, tanto en medicina como en el resto de actividades de la vida diaria, yo creo que va a ser una gran herramienta y hay que formarse en ella para saberle sacar el jugo. Pues le voy a presentar a nuestra inteligencia artificial, que viene dispuesta a hacerle algunas preguntas, doctor. Vamos a ver qué nos dicen.
Buenas tardes, soy Bencharo. Encantado de conocerte, Luis. Vamos allá. ¿Qué es más difícil, calmar a un niño en consulta o convencer a un adulto de tomar medicinas? Depende de la mano que tengas. A los niños se los puede calmar con mucha tranquilidad y los niños son muy asequibles de calmar, salvo cuando tengan un dolor insoportable, eso es otra historia. Pero al adulto sí hay que convencerlo, insisto, con ciencia, no hay que imponerle conocimientos. Yo cuando hablo de movimientos antivacunas, esos son movimientos que no creen por dogma de fe en la evidencia científica. Pero esa no es la mayoría de los padres y familias que tenemos aquí con dudas. Hay muchas personas que tienen dudas, yo tengo muchas dudas, con vacunas también y con muchas cosas, y por lo tanto a las personas que tienen dudas lo que hay que hacer es sentarse con ellas, disponer de tiempo y hablar. Y hablando se entiende la gente. ¿Qué superpoder te gustaría tener en la consulta? ¿Rayos X en los ojos o traducir el llanto de los bebés? Oh. Sí, el llanto, el llanto. Yo estoy por escribir ese libro. ¿Sí? Hay un libro que se llama El llanto del niño. Bueno, hay un libro, debería verlo. O igual lo hay, no lo conozco. Pero el llanto del niño, desde que nace hasta que deja de ser niño hasta los 18 años, me voy a parar ahí. Los que ya tenemos experiencia sabemos muchísimas veces diferenciar el tipo de llanto y a qué enfermedad se puede asociar. Por Sí, tanto, con el llanto ya usted puede el tener una llanto. previa. Sí, hombre, no estoy diciendo que con oír llorar a un niño ya sabemos lo que tiene. Los niños pueden llorar, los niños pequeñitos pueden llorar de hambre, de dolor, de sueño, de estar incómodos. Incluso hay enfermedades graves, de las que llamamos raras, que por el llanto se les puede diagnosticar. Hay una enfermedad de una cromosomopatía, del cromosoma 5, que se llama la enfermedad por el maullido de gato, porque son niños que cuando lloran parecen gatos maullando. Son muy pocos, pero si alguien, algún pediatra ya tiene experiencia y sabe de qué va este asunto, pues fíjense ustedes qué sencillito es hacer un diagnóstico cuando si no sabemos que el maullido de gato en un niño pequeñito puede traducir esa enfermedad, pues podemos estar años y años haciendo pruebas sin llegar a un diagnóstico. Por tanto, hay que escuchar el llanto del niño, que eso nos puede ayudar. ¿Cuál es la pregunta más graciosa o inesperada que te ha hecho un niño? Uy, ahora mismo no te sabría responder, pero seguro que me han hecho muchas, pero en este momento no recuerdo. ¿Qué receta no falla nunca? ¿Una sopa caliente, un abrazo o una siesta? Bueno, el abrazo es fundamental, la siesta es muy importante y una sopa caliente en el momento oportuno es muy, muy tranquilizadora. Y todo juntito, una maravilla. Una maravilla. Los cuidados también con la medicina que forman parte, ¿verdad, doctor? También ese trato, esa mirada, ese calmar a través de una respuesta a la duda de unos padres, por ejemplo, que se sientan al otro lado de la mesa con mucho miedo, con mucha inquietud y encuentran en ese profesional sanitario, en ese tratamiento, en esas dudas, pues una tirita también, sin duda. Ya que estamos terminando con esto último, te agradezco que lo digas, porque efectivamente debemos dedicar más atención a oír a nuestros padres, a oír a los médicos de adultos, a los pacientes. No podemos seguir la carrera desenfrenada de estar con un ordenador delante sin mirar a los ojos a quien tenemos enfrente de nuestra mesa. Hay que escuchar. Y escuchando, muchas veces ya con lo que nos van diciendo, ya podemos empezar a hacer un diagnóstico y sobre todo podemos tranquilizar. Muchas veces los médicos no podemos curar enfermedades, pero sí que podemos acompañar, aliviar. Y eso es importante. No nos olvidemos que el oír y el mirarnos es una gran parte de la medicina. Qué importante esto que dice de escuchar, de cuidarnos, de también, como decía hace un momento, ante las dudas, ante el miedo, que es humano, querer buscar las respuestas de la mano de la ciencia, de la evidencia, de quienes están ahí para acompañarnos, para ayudarnos también y hacerlo y compartirlo. Doctor Luis Ortigosa, pediatra, siempre de la mano de la ciencia y siempre de la mano de la divulgación, especialmente aquí con la Radio Canaria. Se lo agradecemos mucho por tranquilizarnos, por ayudarnos y de alguna forma también por representar a esos compañeros y compañeras que se baten, ¿no?, a diario para poner tiritas a los chiquillos y también a sus familias. Bueno, pues Tomás, te agradezco mucho esta media hora de entrevista, la he disfrutado mucho, te he estado viendo y bueno, espero haber aportado
algo más a lo que ustedes siempre vienen haciendo, que es divulgar ciencia, divulgar salud. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y les digo que para mí se ha pasado el tiempo en un segundo. Eso es Muchas gracias. buena señal. Cuídese mucho. Gracias a ustedes. Many people have died